Este es el primer stream de refuerzo, está pensado principalmente para los estudiantes de previsualización, pero funciona como un primer para todo el que esté recién empezando a hacer dibujo digital. Lo que yo voy a hacer aquí es presuponer que la persona que vea esto literalmente está arrancando a trabajar en Photoshop y no tiene experiencia previa. ¿Listo? Para que nos conozcamos desde la interfaz y empecemos a ver cómo puede funcionar un archivo. Entonces aquí de hecho ya hay un archivo, pero vamos a crear otro, solamente para tener presente cómo se hace esto. Vamos a dejar que alguien más entre. José Daniel Guerrero, ¿cómo está? Usted es de previsualización, me imagino. Sí, señor. ¿Usted es del grupo 3? ¿Usted tiene clase conmigo en septiembre o es de otro grupo? Soy de otro grupo. Oh, ok. Probablemente usted es el amigo de Mariana. Sí, sí, es Sí, señor. Ok, listo, todo bien. Entonces, de nuevo, yo literalmente empecé a grabar hace como minuto y medio, entonces vamos a arrancar presuponiendo que quien esté viendo esto no sabe usar Photoshop. Entonces, primero que todo, cuando nosotros vamos a empezar, si recién estamos abriendo Photoshop por primera vez, lo que aquí va a salir es una serie de archivos predeterminados como formatos. Como no es mi primera vez usando Photoshop y ya tengo un par de meses desde que formateé el trabajo, el computador, pues aquí lo que tengo son archivos recurrentes. El comando control N, yo presupongo que ustedes están trabajando en Windows, si fuera el caso que están trabajando en Mac, recuerden que control se sustituye por la proverbial tecla que llamamos command o manzanita o como sea que ustedes la quieran llamar. ¿Listo? Control y la tecla N es lo que crea un nuevo archivo. Nosotros tenemos aquí una serie de pestañas que nos permiten crear archivos predeterminados. Por la naturaleza de este ejercicio, yo voy a seleccionar un archivo de configuración propia, pero en todo caso uno puede ponerle el tamaño que uno necesite. Importante que desde el principio no vayan a dar pasos en falso. Siempre ocurre que cuando recién estamos trabajando en Photoshop, si el Photoshop está configurado para Latinoamérica, haya una que otra cosilla que no hace parte de los parámetros que normalmente usaríamos para un archivo, como por ejemplo que la resolución no esté en píxeles por pulgada, sino esté en píxeles por centímetro, o que en lugar de la unidad de medida, o sea, el tamaño mismo del archivo no está en píxeles, sino está en centímetros. A mí me pasa por lo menos con una persona en todas las clases, que yo digo, armen por favor un archivo de mínimo 2000 píxeles en su lado más pequeño. La persona hace un archivo, empieza a trabajar y se le traba el computador. Yo digo como, bueno, ¿qué es lo que pasa? Y siempre le pasa al menos a una persona que sin darse cuenta crearon un archivo de 2000 centímetros en su lado más pequeño. Entonces pues el archivo queda gigantesco y hasta el mejor computador se cuelga. Entonces pues un poquito de observación, nos aseguramos que la unidad de medida sea píxeles, eventualmente puede cambiar, pero pues para empezar trabajo digital, píxeles está bien. Y que nuestra resolución sea 72 píxeles por pulgada, no por centímetro. Estoy seguro que en algún momento tendrán que hablar con alguien de la interacción entre resolución y calidad de imagen. De hecho, las personas que están conmigo en previsualización van a tener que conversar de eso. Una imagen de alta resolución tiene 300 píxeles por pulgada, pero para hacer un trabajo digital lo único importante es que la resolución de pantalla, que estándar es 72, esté acompañada de un archivo que no sea una miniatura. Por eso yo siempre abogo por 2000 píxeles en el lado más pequeño. Le decimos crear, ahí no necesitamos hacer más y listo, yo tengo un archivo. Ahora vamos a ver a nivel de interfaz qué hay que nos pueda servir. Esta interfaz ya está organizada de manera que tenga los paneles y los comandos que a mí me sirven. Pero si le damos un vistazo a esto como si recién hubiéramos entrado a Photoshop recién instalado, podríamos decirle menú ventana, podemos ir a espacio de trabajo y podríamos decirle aspectos esenciales. Y más o menos así, y ni siquiera así, puede hacer espacio de trabajo y le podría decir restaurar aspectos esenciales. Probablemente así es como ustedes van a ver Photoshop. En este momento yo estoy trabajando en dos pantallas. Cerca a la webcam está mi pantalla auxiliar, que de hecho es una pantalla de 32 pulgadas. Y donde yo estoy trabajando, apuntando más hacia abajo, tengo una Huion Canvas 16. Es una tableta muy muy buena para trabajar, pero no es tan grande. Lo que significa que cuando yo recién abro Photoshop, cuando la interfaz de usuario en sus aspectos esenciales me sale así, ese uso del espacio es extremadamente ineficiente.
Entonces aquí yo necesito empezar a organizar la interfaz de usuario de tal manera que yo pueda ahorrar tiempo. Es cierto eso de cada loco con su tema. Yo, por ejemplo, tengo amigos que trabajan en concept art y en modelado 3D. En algunos casos me sorprendo de lo desordenada que es su interfaz de usuario. O sea, tienen paneles regados por todas partes, casi no pueden ver el lienzo, pero así se entienden bien trabajando. Muchos profesionales trabajan así. Si miráramos nuestros escritorios, probablemente vamos a ver cosas que no siempre van a estar tan ordenadas. Yo no les voy a mostrar el mío porque pues me da un poquito de pena todas las cosas que tengo aquí regadas. Tengo medicinas antigripales, como 6 bitácoras, un poco de discos externos. Otra vez, cada loco con su tema, pero sí es cierto que entre más organizada esté la interfaz de usuario y entre mejor la entienda uno, más económico va a ser la manera de utilizar el tiempo cuando estemos haciendo trabajo digital. Entonces, ¿qué recomiendo yo? Que tengan una interfaz que sea como moderada en cuanto al espacio que esté consumiendo y que se familiaricen pronto con las ubicaciones y los parámetros de la interfaz. Entonces, primero lo primero, si nosotros vamos a inspeccionar los paneles están a la derecha. ¿Listo? Vamos a colapsarlos. Miren esta flechita, ustedes pueden apreciar bien mi interfaz de usuario. Eso es lo bueno de tener una pantalla no tan grande, que es la que estoy proyectando. Tenemos unas flechitas que nos permiten, Kio Gámez, ¿cómo está? Empezamos hace un par de minutos, pero recién estamos explicando interfaz. Tenemos unas flechitas que nos permiten colapsar o expandir los paneles. ¿Listo? Hablemos un poquito de la interfaz de usuario. La interfaz está dividida en 3 grandes sectores. Yo voy a crear una nueva capa, voy a empezar a dibujar acá, pero les voy a explicar esto poco a poco. Entonces, si nosotros miramos el sector derecho de la interfaz, aquí tenemos los paneles. Si nosotros miramos la parte superior de la pantalla, ahí tenemos la barra de menús y debajo tenemos otro momento supremamente importante que se llama la barra de control. Y si miramos a la izquierda, lo que tenemos son las herramientas. Esa es la distribución general que tiene no solamente Photoshop, sino la gran mayoría de las interfaces de usuario de los programas de Adobe. Si los programas son de graficación en 2 dimensiones, se suele mantener este formato. Por ejemplo, Illustrator es virtualmente idéntica en cuanto a configuración y organización que Photoshop, con algunas diferencias esenciales, por ejemplo, a nivel de atajos y otras cosas. Si quieren ver cambios ya drásticos a nivel de interfaz, tendríamos que ir a programas de edición de video. Premiere y sobre todo After Effects tienen una apariencia muy diferente a la interfaz de usuario estándar porque ya no estamos hablando de un lienzo central, sino estamos hablando de sectores estratégicos dentro de la pantalla. Me imagino que ustedes han hecho algún nivel de edición de video y han visto 2, 3, 4, a veces 6 divisiones dentro de una pantalla donde hay línea de tiempo, previsualización del video, efectos y todo lo demás. ¿Listo? Entonces, hablemos un poco de qué es lo que está pasando en cada sector de la interfaz. A la derecha tenemos los paneles. Aquí es donde estamos controlando los atributos generales de todo el proyecto que tenemos aquí. Aquí, por ejemplo, en capas podemos trabajar líneas, colores, efectos y demás, pero también podemos alterar los canales de color, podemos hacer efectos, podemos alterar las características de atributos editables, podemos poner efectos especiales, crear muestras de color y demás. Es decir, que en los paneles no vamos a hacer una cosa como, por ejemplo, elegir una herramienta de lazo, sino más bien vamos a tener el control general de aspectos, como por decirlo así, globales de lo que estemos creando dentro de Photoshop, que es lo opuesto a lo que está pasando a la izquierda con la barra de herramientas. La barra de herramientas, como su nombre lo indica, nos da como instrumentos puntuales para hacer cosas. Por ejemplo, yo puedo tener un pincel o puedo sacar la herramienta de borrador o puedo sacar la herramienta lazo que me permite crear áreas de selección o puedo sacar un marco de selección o puedo sacar el bote de pintura, etcétera, etcétera. Entonces, en lo que se refiere a ejecución específica de atributos gráficos, a eso es a lo que le compete la barra de herramientas que está a la izquierda. Y en lo que se refiere al control general de todo lo que está pasando dentro de nuestro proyecto, esa es la dimensión que vamos a controlar desde la barra de paneles. ¿Para qué sirve la barra de menús? Para el control macro, no solo de la publicación, sino de los atributos generales de Photoshop y de los archivos que se deriven de Photoshop. Como por ejemplo, yo puedo desde acá hacer ciertas cosas que están también en los paneles y hacer algunas cosas que están también en las herramientas o complementar lo que está en los paneles y complementar lo que está en las herramientas. Les pongo un ejemplo. Si yo tengo un área de selección que yo creé con la herramienta lazo, esta área de selección crea una silueta y yo puedo rellenar esa silueta. Pero si yo voy a la barra de menús
y voy al menú selección. Y en selección voy al submenú modificar y le digo al submenú modificar, por ejemplo, desvanecer. Y le digo desvanezcase 20 píxeles. La apariencia de esa área de selección pareciera que no cambió, pero cuando yo hago un relleno, se darán cuenta, espérenme que algo pasó acá, cuando yo hago un relleno, entonces ahora pueden ver que como yo le puse un desvanecimiento de 20 píxeles, los límites de esa área de selección ya no son nítidos, sino que tienen un difuminado que tiene de grosor 20 píxeles. ¿Listo? Es importante que, como les decía, que se familiaricen con el entorno, que no se vayan a quedar, por ejemplo, en solo depender de que esto esté expandido para que ustedes literalmente puedan leer dónde están las cosas, porque como les digo, esto es muy ineficiente. Miren todo el espacio que está consumiendo en este momento la expansión de dos bloques de paneles. En una pantalla relativamente pequeña como la de mi Huion Canvas 16, estoy consumiendo alrededor de una tercera parte solo en ver atributos que básicamente están estáticos. Lo que quiero decir es que yo podría tener todo esto colapsado y lo podría tener todavía más colapsado. Y simplemente si yo necesito algo como por ejemplo capas o canales de color o muestras de color o trazados, pues yo puedo encontrar eso rápidamente. Pero obviamente si recién están empezando, no va a ser intuitivo qué es cada cosa. ¿Listo? Una vez uno organiza el espacio de trabajo, uno puede guardarlo. Yo ya tengo un espacio de trabajo guardado. Entonces yo vengo aquí a espacio de trabajo, que es el menú ventana. Recuerden, cuando digamos menú, vamos a la parte superior de la pantalla. Voy a espacio de trabajo y aquí tengo uno que se llama Cafemaco Photoshop. Cuando yo activo Cafemaco Photoshop, mi interfaz de usuario cambia. De hecho, déjenme, les muestro un comparativo mucho mayor. Vamos a aspectos esenciales y le vamos a decir ventana, espacio de trabajo, restaurar aspectos esenciales. Esta es la apariencia de Photoshop recién instalado. Y ahora le digo ventana, espacio de trabajo, Cafemaco Photoshop. Y se pueden dar cuenta lo distinta que es la organización de esa interfaz de usuario. Algo que también tiene el espacio de trabajo que yo preconfiguré es que yo tengo atajos específicos que yo creé para trabajar en Photoshop. Y cuando yo le digo vuelva a mi espacio de trabajo personal, esos comandos quedan activados otra vez. Eso de pronto puede ser un poco más avanzado, pero solo sepan que ustedes pueden guardar la manera como se ve su interfaz. ¿Cómo se haría eso? Ustedes ponen los paneles donde ustedes quieran, y esto pues para computadores públicos es muy útil, como pasa con la universidad. Entonces supongamos que ustedes por alguna razón necesitaran tener así el espacio de trabajo. No sería recomendable, pero supongamos. Y uno quiere preservar esta ubicación. ¿Qué haría uno? Vamos a menú ventana, vamos a espacio de trabajo y le decimos nuevo espacio de trabajo. A ese espacio de trabajo le van a poner un nombre y ya no importa cuánto otra persona reorganice o desordene la interfaz, simplemente tendrían que decirle ventana, espacio de trabajo, seleccionan ese espacio o le dicen restaurar el que ya está establecido y otra vez vuelven a tener la interfaz tal como ustedes la diseñaron. Listo, todavía no hemos empezado a dibujar, pero es importante que entiendan que cómo se muevan dentro de una interfaz va a ser determinante para que la práctica sea un poco más ágil. ¿Listo? Entonces, hablemos un poco sobre los paneles. Como les decía, es recomendable que los paneles no estén expandidos. Yo de hecho les sugiero a los estudiantes, si recién están empezando, no los tengan así. Eso a mí me parece rechambón. Pero como les digo, no tiene nada que ver con estética, tiene que ver con la capacidad de visualizar el lienzo y lo que estamos trabajando. Lo que yo les recomiendo es, si esto, tenerlo completamente colapsado, le causa algún problema, como de no tener familiaridad con qué está en dónde, entonces lo que uno puede hacer es colapsar esa barra de paneles y después expandirla lo suficiente para... ¿Cómo está, Sol? Uno puede expandir esa barra de paneles lo suficiente para leer los nombres. Ya no voy a tener una barra tan pequeña que solo sea los iconos, pero no tan grande que se coma un porcentaje mayúsculo de mi interfaz. Y mientras tanto, voy familiarizándome con icono versus el nombre de un panel. ¿Listo? Eso para que lo tengan presente. El panel más importante de Photoshop es el panel de capas. Se activa con la tecla de función F7. ¿Listo? F7, F7, F7. Por cierto, una aclaración para los que, otra vez, presupongo que recién están empezando Photoshop. Supongamos que yo digo panel de capas, vemos una barra de paneles y no detectamos la presencia del panel de capas. ¿Dónde están? Vamos en cualquier programa de Adobe, por cierto, al menú ventana y en el menú ventana vamos a buscar en orden alfabético ese panel. ¿Listo? Hay algo importante a tener en cuenta y es que las interfaces de usuario no cambian sus ubicaciones ni sus comandos dependiendo del idioma. Por ejemplo, control N
es nuevo archivo en todas las versiones de Photoshop. Control D es eliminar área de selección en todas las versiones de Photoshop. Y las ubicaciones, por ejemplo, de los menús o la organización de cada panel, es decir, el contenido, la interfaz interna de cada panel, no va a cambiar de idioma a idioma. Pues lo más significativo sería de inglés a español. Pero hay una sola excepción. El menú ventana siempre en todo programa de Adobe está organizado en orden alfabético. Entonces, pues, si están trabajando en inglés, no buscarían capas en la parte superior del menú, sino layers más o menos hacia la mitad. Eso eventualmente se vuelve muy intuitivo y se vuelve muy obvio, pero al principio puede ser un poco confuso. Entonces, siempre que alguien les diga panel y ustedes no lo vean, menú ventana y lo buscan en orden alfabético. Otra cosa que vale la pena conocer pronto, los atajos que hacen diferentes cosas dentro de cada programa. Eso es un ejercicio que valdría la pena hacer. Yo, por ejemplo, lo aprendí en la universidad con un cuadernito cuadriculado, abría los programas con lienzos en blanco, iba a cada, por ejemplo, cada menú de la barra de menús y donde yo detectara algún comando que me parecía importante, yo lo escribía. A mí me gusta pues mucho escribir para aprender. Ustedes pueden trabajar como prefieran, pero pues el acto de cacharrear funciona desde que no sea como una práctica freestyle que no pretenda organizar nada. ¿Listo? Entonces vamos a hablar un poco más del panel de capas. Decimos que es el panel más importante de Photoshop. A mí me parece desesperante cuando la gente tiene, por ejemplo, el panel de capas así. Porque ¿qué va a pasar con frecuencia en Photoshop? Vamos a crear muchísimas capas y esto se termina navegando de una manera tortuosa. Entonces, ¿qué les recomiendo yo? Tengan el panel de capas expandido de tal manera que puedan apreciar las capas que tienen y sean disciplinados con la nomenclatura de lo que están trabajando. No les cuesta nada ponerle nombre a una capa. ¿Listo? ¿Dónde creamos una nueva capa? Hay un botón que en otra época hubiéramos dicho, eso es nueva capa y ya, pero simplemente es un signo más que significa nuevo atributo. Póngale cuidado a esto. Hay un panel aquí que se llama muestras de color. Y miren que aquí tenemos ese mismo botón. Este botón no es nueva capa, este botón es nuevo atributo. En este caso, ¿qué atributo? Nueva muestra de color. También tenemos por acá un panel de trazados. Este botoncito de acá no es nueva capa, es nuevo trazado. Esto es para meterle vectores a Photoshop. Entonces, para que, pues, otra vez se acostumbren como a hablar bien y a pensar bien cuando estén navegando una interfaz. Entonces, venimos al panel de capas. ¿Qué es una capa? Si ya lo saben, todo bien. Para los que estén viendo esto en vivo o en diferido, acuérdense, estoy pensando y razonando esto como si literalmente estuvieran en sus primeros 5 minutos de Photoshop. Una capa se la pueden imaginar como un acetato que está limpio. Es decir, cuando yo presiono acá una o dos o tres veces, esa capa 1, capa 2 y capa 3 son en este momento placas invisibles que no tienen nada, pero pueden contener atributos. ¿Qué atributos pueden contener? Pueden tener píxeles opacos, pueden tener pinceles semitransparentes, pueden tener atributos editables como efectos o pueden tener tipografía o vectores. ¿Listo? Eso es lo que va a pasar en cada uno de estos. Ustedes se pueden dar cuenta que cada capa tiene una miniatura y que estas miniaturas de todas las capas menos la capa fondo tienen una retícula o más bien una cuadrícula de cuadraditos blancos y grises. Fíjense también qué pasa cuando yo oculto la capa del fondo. El fondo mismo de mi lienzo de Photoshop aparece configurado con esa cuadrícula de cuadraditos blancos y grises. Siempre que ustedes vean en cualquier programa gráfico, no solamente un programa de Adobe, no solamente Photoshop, esa cuadrícula lo que se está indicando es transparencia. ¿Listo? Esa es la manera como ya está tipificado en artes visuales digitales la ausencia de píxeles opacos. ¿Listo? Para empezar, recomendaría que tuvieran un fondo blanco, pero en últimas no va a ser prohibitivo. Si yo estoy trabajando viendo un fondo transparente, yo voy a poder dibujar y si veo un fondo blanco voy a poder dibujar. Pero pues es mejor entender qué es y qué no es transparencia para pues evitar de pronto malentendidos o confusiones o algo así. ¿Listo? Como les decía, es bueno tener disciplina en la nomenclatura de las capas. Cada vez que creen una, le dan doble clic literalmente al nombre y le pueden poner el nombre que ustedes quieran. Vamos a llamar a esto Sketch 1. En un archivo pequeño, no podría decir cuál es el problema. Tiene un nombre capa 3, tiene un nombre capa 5, capa 10. Eventualmente, esto es una experiencia muy real, podemos tener docenas o incluso cientos de capas dentro de cada archivo de Photoshop y puede haber más de un archivo de Photoshop para el mismo proyecto.
y se vuelve absolutamente tortuoso estar navegando nomenclaturas como capa 50, copia 36. Y eso es verídico, sobre todo en trabajo en equipo, eso es una miseria. Para los que están en previsualización, no importa el programa en el que estén trabajando, Clip Studio, Procreate, lo que sea, sean disciplinados con sus nomenclaturas de capa. Uno lo que le puede decir a un estudiante, a mí esto me lo dijeron en la universidad y siempre se me quedó presente, uno debería trabajar y organizar las cosas como si fuera un trabajo en equipo, para que otra persona lea rápido y bien el archivo. Pero los de segundo semestre literalmente tienen que trabajar en equipo. Así que cuídense de no ser como puercos en la manera como organizan sus archivos de lo que sea. De After, de Photoshop, de Premiere, todo eso. ¿Listo? Entonces, yo tengo aquí mi capa Sketch 1. ¿De qué consta cada capa dentro del panel de capas? De tres atributos. Tenemos una barra donde está el nombre, tenemos una miniatura y tenemos un ojito que activa y desactiva. ¿Listo? Si vamos a empezar a dotar esto de cualquier cosa, pues tenemos que usar una herramienta. La herramienta proverbial para dibujar y para pintar es la herramienta pincel. En otros programas graficadores se puede distinguir entre pincel para pintar y lápiz para dibujar, pero en la práctica en Photoshop es la misma herramienta. Esto lo digo porque la herramienta lápiz que tiene Photoshop es una herramienta como vestigial, es una herramienta muy de otra época, que le da una apariencia muy, francamente muy cutre a las líneas. Es decir, yo tomo la herramienta lápiz y lo que hace esa herramienta lápiz es convertir mi pincel en una huella que tiene muy poquitos píxeles y esa huella no tiene demasiada versatilidad. ¿Listo? Mientras que la herramienta pincel me permite, desde la graduación del tamaño del pincel, trabajar líneas que son más gruesas, trabajar líneas que son más delgadas o incluso trabajar transparencias para hacer rellenos, texturas y pintura. ¿Listo? Entonces, hablemos un poco sobre dibujo digital. Cuando ustedes recién están trabajando en Photoshop, lo que va a pasar es que van a tener seleccionados como sus colores negro y blanco. Photoshop tiene una distinción de dos tonalidades. Uno se llama color de primer plano, otro se llama color de fondo. ¿Cómo detectamos dónde están esos colores? En una interfaz de usuario que fuera más grande, otra vez estoy trabajando en una pantalla pequeña, en el fondo de la barra de herramientas veríamos la selección de colores. ¿Listo? Entonces aquí me tocaría, por ejemplo, expandir esto, aunque no estoy seguro que lo pueda hacer. Pero entonces, para curarme en salud, sí, miren, aquí me permite hacer una edición que ahorita no quiero hacer. Para curarme en salud, simplemente presiono la tecla de función F6. Ya vamos recapitulando. Dijimos entonces que F7 es panel de capas y F6 selecciona color. De paso me disculpo, yo tengo una letra más bien feíta, pero yo estoy muy viejo para cambiar, entonces pues por ahora solo les pido paciencia. Cuando ustedes recién arrancan, entonces decimos que hay negro y hay blanco. Pero en este momento hay un gris de clave baja y un gris de clave alta. ¿Y cómo los estoy alterando? Con la tecla X. ¿Listo? Si yo presiono X, lo que hago es intercambiar colores. Espérame que aquí este tamaño de pincel sí me está afectando. Entonces, si yo, por ejemplo, aquí selecciono un tono casi fucsia y por acá selecciono un tono verde, con X yo puedo cambiar de uno al otro. ¿Listo? Vamos aquí también a quitar el modo de fusión. Creo que eso ahorita no lo alcanzaríamos a explicar. Pero supongamos que estos colores no me sirven y que yo quiero volver rápidamente a negro y de pronto no tengo a la mano la herramienta panel de color o simplemente lo quiero hacer muy rápido. Presionamos una vez la tecla D de dedo y lo que va a ocurrir es que de nuevo, como se acaban de dar cuenta, volvimos a restaurar los parámetros básicos de color. Negro como el color de primer plano, blanco como el color de fondo. O si presiono X, ya no es negro y blanco, sino blanco y negro. ¿Listo? Entonces tengan a la mano la herramienta de color, la herramienta, el panel de color. Ustedes se pueden dar cuenta que la barra de paneles está a la derecha, pero que mi paleta de color está a la izquierda. Eso no tiene que ser así, pero me gusta tenerlo de esa manera para que este panel nunca esté colapsado, por lo que yo prefiero tener mi interfaz de esta manera. Y de esta forma, el panel de color se termina convirtiendo como en una paleta analógica a una paleta tradicional. Es decir, yo puedo venir aquí y seleccionar rápidamente los colores sin tener que estar haciendo, por ejemplo, esto y luego presionando Enter o dándole clic a OK. Es una manera otra vez un poquito más eficiente de trabajar. Entonces empecemos a dibujar y hablemos un poco de qué características puede tener el color. El color no, sino la línea. Cuando ustedes recién empiezan, yo imaginaría que tienen un pincel básico. Y ese pincel probablemente va a ser negro. Restauremos otra vez colores.
Entonces fíjense por favor en algo que está pasando en este momento con estas primeras pinceladas de línea. Yo puedo trazar muy suave y recuerden qué color está seleccionado, ¿no? Miren dónde estoy, qué me está diciendo esta casilla y qué me está diciendo el llamado cubo de tono. Eso se llama así, yo no le puse nombre, yo sé que tiene una forma rectangular o cuadrada, pero esta configuración se llama cubo de tono. Miren, vengo acá, cubo de tono. No fui yo el que le puse ese nombre. Tengo seleccionado negro, pero si yo trazo suave, trazo grises relativamente claros. Si trazo más fuerte, trazo grises más oscuros y se pueden dar cuenta también que si hago trazos suaves y empiezo a superponerlos, cada punto de superposición empieza a acumular una tonalidad. Eso se debe a que está activada una de las condiciones básicas de un pincel, que es el control de opacidad según la presión de la pluma. Yo les había mencionado en la interfaz que tenemos tres grandes áreas, ¿no? A la derecha paneles, a la izquierda herramientas y arriba barra de menús, pero justo debajo de la barra de menús está la llamada barra de control, uno de las áreas o de los puntos más importantes de la interfaz de usuario, porque la barra de control, que está justo debajo de la barra de menús, nos permite resumir tanto la herramienta como algunos atributos que se pueden controlar desde paneles. Y la barra de control siempre va a cambiar de acuerdo a la herramienta. Fíjense por favor en lo que está pasando en la parte superior de la pantalla, justo debajo de la barra de menús. O sea, justo debajo donde dice archivo, edición, imagen y todo lo demás. Si yo presiono la tecla L para activar el lazo, o si presiono P para activar la pluma, o si presiono M para el marco de selección, o si presiono B para sacar el pincel, o si presiono, qué sé yo, T para sacar el marco o la selección de tipografía, se pueden dar cuenta que los atributos y características de la barra de control cambian. Y eso es muy importante entenderlo y leerlo y reconocerlo pronto. Yo diría que después de saber dónde están las ubicaciones de interfaz de usuario, entender barra de control es el otro, como la otra tarea como importante para que entren bien a su práctica digital. Entonces, cuando yo presiono la tecla B grande, aquí estoy activando la herramienta pincel, o sea, B grande por brush. ¿Listo? Recuerden que con pincel se dibuja y se pinta. Lo que uno hace es cambiar las características de los pinceles o seleccionar pinceles diferentes, pero no vamos por ahora a tener una herramienta que diferencia líneas de manchas para pintura. ¿Listo? Eso es un poco más avanzado, lo podemos ir haciendo más adelante en otras oportunidades. Entonces, nuevamente, yo les decía que está activado por defecto el control de opacidad según presión o pasado a limpio este botoncito que estoy pisando en la interfaz de usuario. Adobe tiene muchas cosas que no son chéveres, su modelo de negocio, el modelo de suscripción, la manera como está usando inteligencia artificial ahorita para empezar a bajarle trabajo a la gente. Es una empresa, la verdad, que se ha vuelto muy harta, pero tiene algunas cosas que son buenas, unas excelentes interfaces de usuario que son muy intuitivas. Por ejemplo, si ustedes toman su mouse o su lápiz digital y se paran en cualquier punto de la interfaz que sea editable o activable, donde puedan poner valores numéricos o puedan crear algún tipo de interacción como prendido apagado o algo así, lo que va a salir es un pequeño texto explicativo en el peor de los casos. Entonces aquí dice usar siempre presión para opacidad. Si se desactiva, la presión se controla con el ajuste preestablecido de pincel. Miren, les decía, en el peor de los casos en un texto explicativo, porque si yo vengo, por ejemplo, acá y me paro encima del pincel, no solamente dice que hay una herramienta de pincel, sino muestra como un GIF animado y me da la opción de ir a ver un video tutorial de cómo se usa esa herramienta. Con algunos minutos de paciencia uno puede saber las características de cada herramienta. Lo que hay que tener es una conexión a internet y un poquito de voluntad, nada más. Entonces, fíjense en la diferencia entre tener activado y desactivado el control de opacidad según presión. Decimos que acá suave, duro traza más opaco. Y cuando trazamos suave y superponemos, podemos ver como si fuera, por ejemplo, aguada de tinta china o marcadores grises, cómo se van acumulando tonos nuevos. Pero si yo vengo a la barra de control, justo debajo de la barra de menús, y desactivo el control de opacidad según presión, generalmente lo que va a ocurrir es que ese pincel automáticamente va a quedar opaco. ¿Listo? Digo generalmente y no siempre, porque hay algunos pinceles que están preconfigurados o para nunca tener control de opacidad según presión o para siempre tener activado opacidad según presión. Y en ese caso habría que hacer otro tipo de modificación que se les puedo mostrar ahorita más tarde para poder darle o quitarle transparencia.
Entonces miren que otra vez presiono este botón y restauro esa característica de control de opacidad según la fuerza con la que yo presione. ¿Listo? Hay otro atributo que se puede controlar desde la barra de control. Si vamos casi hasta el final de dicha barra, podemos ver este botoncito que se parece un poco a este de acá, aunque igual esos iconos están muy bien diseñados. El icono de control de opacidad según presión es un lápiz y está encima de un círculo y ese círculo tiene esos cuadraditos. No sé si ustedes lo alcanzan a ver, pero tiene esos cuadraditos blancos y grises, indicando la idea de transparencia. Mientras que este icono de acá es un lápiz que tiene o está haciendo contacto con una serie concéntrica de círculos. ¿Y qué es lo que estamos controlando aquí? No la opacidad, sino el tamaño. Cuando yo desactivo esto y tengo, por ejemplo, un pincel grande, ese pincel ya no se va a graduar en su tamaño, ya no se va a mitigar o a expandir en su tamaño de acuerdo a la presión que yo ejerza con la pluma. Entonces miren, como está activado control de opacidad según presión, si trazo suave, trazo grises claros. Si trazo más fuerte, empiezo a trazar más clave media o clave baja o directamente negro. Pero como desactivé este botoncito casi al final de la barra de control, ese pincel mantiene un tamaño constante. ¿Listo? Y otra vez, yo puedo decirle, por ejemplo, quíteme opacidad según presión. Entonces en este momento lo que tengo es como una especie de, como de rodillo de tinta negra. Vamos otra vez a crear aquí un área de selección. Borramos literalmente presionando Delete y Control y la tecla de eliminar áreas de selección. Tengo entonces aquí este pincel y ahora le puedo decir, no, 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 yo quiero que usted tenga control de tamaño según presión. Entonces, literalmente ustedes pueden ver el tamaño máximo de mi pincel, pero cuando yo trazo suave, las líneas que salen no tienen ese tamaño máximo, porque son líneas que están siendo controladas por la presión muy suave que yo ejerzo sobre la tablet. Ahí de paso les doy otra recomendación que se las doy de todo corazón. Tengan muchísimo cuidado con sus hábitos de trabajo. ¿Listo? Como persona que ha tenido problemas, por ejemplo, con tendinitis y escoliosis, y todas generalmente relacionadas con malos hábitos para trabajar, se los digo por experiencia directa, la mejor manera de trabajar es bien sentado, con la espalda solo ligeramente inclinada hacia adelante, no hacia los lados, con al menos uno de los brazos, y no los dos, correctamente apoyados sobre la mesa y haciendo la presión más suave que ustedes puedan hacer sobre la tabla. Por ejemplo, yo he visto gente que trabaja no solamente con opacidad según presión, sino que trabaja siempre desde semitransparencia. Entonces uno le pide que haga un boceto y empieza a hacer esto. Empieza a rayar y a rayar y a rayar y a rayar y a rayar. Y uno le dice como, ¿por qué no le sube a esto y hace menos movimientos de la mano? Y así economiza pues su recurso humano, por decirlo así. Para un pelado de 18 años, esto es probablemente la cháchara más boomer, pero definitivamente hay un impacto en la salud por los malos o buenos hábitos de trabajo y ustedes sin darse cuenta se están comprometiendo a que van a estar haciendo este tipo de cosas todo el tiempo. Así que desde ya, cuando no tienen la necesidad de hacerlo, se los recomiendo vivamente. Cultiven buenos hábitos, lo que se llama higiene postural, hacer presión vertical lo más suave que puedan. Para arte digital lo más importante es el movimiento lateral, no lo fuerte que presionen sobre la tablet. Si al momento de trabajar ustedes sienten que tienen que presionar muchísimo sobre la tablet, que además no tiene ningún tipo de amortiguación, tienen que cambiar los atributos de la tablet. ¿Cómo se haría eso? Eso no se hace en Photoshop, se haría desde el sistema operativo. Si yo vengo acá y escribo Huion, entonces yo vengo, por ejemplo, a la aplicación de la tabla Huion, se las voy a mostrar para que salga en la pantalla que estoy transmitiendo. Y uno acá puede controlar, por ejemplo, el área activa de la tablet, pero uno puede ir al lápiz digital y uno puede ajustar la sensibilidad de la presión. De manera estándar, esto viene predeterminado aquí. Y hay gente que incluso le gusta trabajarla así, es decir, que tiene que presionar durísimo para que haya, por ejemplo, gradientes. Yo no soy amigo de eso. En parte porque yo no puedo decir yo tuve tendinitis, yo tengo tendinitis y lo que hago es moderarla. Para no tener que estar tomando pastillas ni nada de eso. Entonces yo básicamente cuadro mi tablet para que el movimiento más suave ya me dé una presión relativamente alta, que no sea tan alta como que yo no pueda hacer graduaciones de tamaño o de transparencia, pero de nuevo, yo ya tengo que lidiar con estas vainas, así que otra vez, por favor, cuídense lo más que puedan. ¿Listo? Entonces volvamos aquí otra vez. Tengo entonces control de opacidad y control de tamaño, control solamente de tamaño, control solamente de opacidad, y esos son los atributos básicos que yo le doy a un pincel. Con frecuencia, una pregunta, le soy sincero, un poco ociosa que le hacen a los artistas digitales es: ¿qué pinceles estás usando?
Eso no es malo, pero pues acostúmbrense a no pensar solo en términos de pinceles, porque con cualquier pincel se puede hacer buen trabajo. Yo tengo una galería de pinceles que siempre le comparto a mis estudiantes. Y dentro de esos pinceles tengo algunos que están pensados más para bocetación y otros que están pensados más para línea. Este pincel que se llama Mako Sketch, que no me lo inventé yo, sino que es más un ajuste de un pincel que venía precondicionado en Photoshop. Es un pincel que tiene una huella como de tinta seca, crayón, tiza. Me gusta mucho para hacer líneas, pero en últimas no pasa nada. El pincel básico es más que suficiente para hacer buen trabajo digital. Más importante que los pinceles es tener en cuenta principios que, por ejemplo, en la clase de bocetación, que algunos de los participantes son de bocetación, ya estamos teniendo en cuenta, como por ejemplo jerarquía de línea, trazo de construcción, dibujo rough, que la jerarquía de línea no solamente sea de delgada a gruesa, sino que sea de semitransparente a opaca o de gris a negra. Esos principios es bueno cultivarlos tanto en digital como en análogo y tener buenos hábitos. Entonces, por ejemplo, si ustedes son las personas que cuando empiecen, y si literalmente alguno de ustedes hace esto, otra vez, no se preocupen, yo estoy presuponiendo que recién estamos empezando con Photoshop, entonces es muy común que uno le diga a alguien, hey, haga un boceto de, qué sé yo, un conejito. Entonces la persona entra con un movimiento que es ponderoso en el mejor de los casos, sino simple y llanamente tieso, y saca unos dibujos que podrían ser medianamente buenos, pero que con frecuencia van a tener un problema gravísimo de ritmo, no va a haber línea valorada, están trabajando más lento de lo que deberían. Y con frecuencia, cuando uno ve a una persona que dibuja muy lento, yo diría que 9 de 10 casos es una persona que está presionando indebidamente más de lo que debería sobre la superficie. Entonces también se está haciendo ahí un daño poquito a poco. Entonces, de nuevo, principios que todos ustedes conocen desde clase de bocetación, sean de primero o de segundo semestre. Como por ejemplo, tener seleccionado un gris de clave alta que nos sirva como una estructura preliminar, cultivar el tema de trazo de construcción, donde estamos persiguiendo trazo a trazo, línea a línea, cada forma. Cultivar también la mecánica de dibujo rough, donde lo que hacemos es estructurar rápidamente el área que van a ocupar nuestros diseños. Entender un poquito la interfaz de usuario, como por ejemplo que yo puedo presionar X y cambiar el tamaño perdón, el color del pincel. Y si el color del pincel no es el que es, pues voy y lo ajusto. Y de resto, pues ya sería entender cosas como, por ejemplo, cómo cambiar el tamaño del pincel. Algo que de pronto suena muy obvio, pero que de pronto no lo es al principio. ¿Cómo hace uno para cambiar el tamaño del pincel? Hay varias formas de hacerlo y de hecho en todas las interfaces de usuario de Adobe, otra vez, una empresa medio diabólica, pero que tiene igual un par de cosas chéveres todavía, generalmente hay por lo menos dos rutas para hacer la misma cosa. Y eso tiene una razón de ser. Puede haber atajo, puede haber menú, puede haber panel, puede haber herramienta o puede haber algún botón extra dentro de la interfaz. Entonces, por ejemplo, para cambiar el tamaño del pincel, yo reconozco que hay tres maneras de hacerlo y realmente hay una que es la más importante. La primera, presionan clic derecho. Si están recién empezando, clic derecho no es en el mouse, porque pues no pueden estar alterando, por ejemplo, si son diestros como yo y mi mouse está a la derecha, yo no puedo estar presionando clic derecho acá y luego volviendo al stylus. El clic derecho por defecto, sea Huion o sea XPP, no, o sea Wacom, es el de los dos botones laterales que tiene su stylus, el superior. Es el que por defecto viene preconfigurado como clic derecho. Entonces acostúmbrense a que el pulgar también tiene un impacto en la manera como ustedes trabajan. ¿Listo? Entonces ustedes le pueden decir clic derecho y ahí pueden cambiar el tamaño del pincel. ¿Listo? Otra manera de hacerlo, en la barra de control. Vamos a la parte superior izquierda y vamos a seleccionar aquí y acá podemos nuevamente tanto cambiar como el pincel como su tamaño. Eso no tiene mayor misterio. Lo que no es muy bueno es que no son maneras eficientes de alterar las características del pincel. ¿Por qué lo digo? Y esto es muy de primíparo. Entonces no se ofendan si a ustedes les pasa eso. Solo sepan que no deberían trabajarlo así. Uno dice, vamos a trabajar una línea. Entonces voy a poner esta línea. Ah, esta línea no me sirve. Entonces clic derecho. Cambiamos el tamaño. Ah, esta línea tampoco me sirve. Control Z, clic derecho. Cambiamos el tamaño otra vez. Se vuelve una operación tortuosa que poco a poco le empieza a restar eficiencia a su mecánica de trabajo. Entonces, ni desde clic derecho ni desde barra de control le recomiendo que cambien el tamaño del pincel. ¿Cómo le recomiendo que cambien el tamaño del pincel? Desde atajos. En este momento yo puedo hacer dos cosas. Puedo presionar teclas del teclado, valga la redundancia, para hacer esto. Y rápidamente cambio el tamaño del pincel. O mi tablet tiene una barrita lateral, de hecho les muestro aquí otra vez. Esta pantalla tiene este pedacito de acá
Tiene una barrita donde uno puede deslizar un dedo y lo va a reconocer como un atributo que se incrementa o se disminuye. Entonces lo mismo, estoy usando mi mano izquierda pero sobre la tablet y puedo hacer lo mismo también. Pero entonces ahí está el asunto. Eso viene preconfigurado. Técnicamente no. Porque las teclas que yo utilizo para cambiar tamaño del pincel son las teclas coma y las teclas punto. Pero si ustedes miran su Photoshop, por defecto, las teclas que están preprogramadas para cambiar los tamaños del pincel son corchete abierto y corchete cerrado. Uno dice, pues bueno, ahí no hay mayor problema. Yo estoy mirando aquí mi teclado y yo veo los corchetes, pero entonces ahí hay un lío. Es que donde está la letra SAO y donde están los corchetes y donde están las tildes, vamos a activar teclas diferentes según si nuestra configuración de sistema es español de España, español de Latinoamérica, español de Colombia o inglés. Por eso es que yo no utilizo esas teclas, yo utilizo coma y punto. Porque en inglés o francés o español o cualquier variedad de español, las teclas coma y punto están exactamente en la misma ubicación. Entonces, ¿qué les recomendaría? Esto es como el truquito así más avanzado que les voy a mostrar hoy. Les recomiendo que apenas puedan, ya sean sus casas, ya sean los compus de la U, hagan lo siguiente. Vamos al menú edición y vamos hasta la parte final del menú edición y vamos a buscar una opción que queda casi hasta el final, ustedes la pueden leer ahí, que se llama métodos abreviados de teclado puntos suspensivos. La opción completa se llama métodos abreviados de teclado y menús. O el comando es Alt, Control, Shift y la tecla K, como de Kellogg's. Entonces presionamos eso, sale esta opción. Básicamente, si ustedes son personas conchudas, ustedes se pueden tirar el Photoshop desde acá porque pueden alterar comandos que no se deberían alterar. Como yo sé que ustedes son personas chuscas y son muy buena gente, no hagan eso. Lo único importante es lo siguiente. Aquí donde dice métodos abreviados para, por defecto sale menús para aplicación, vamos a ir a herramientas. Y lo segundo, vamos a hacer scroll hacia abajo hasta más o menos 2/3 hasta que encontremos la opción que se llama disminuir y aumentar tamaño del pincel. Y si hacen eso en sus Photoshops caseros o universitarios, se van a dar cuenta que en la mayoría de los casos, lo que hay ahí es corchete abierto y corchete cerrado. Entonces uno se para acá y en lugar de corchete cerrado o abierto, uno pone coma. Y en lugar de corchete cerrado, uno pone punto. Por cierto, porque estoy eligiendo esas dos teclas, porque la coma está a la izquierda y punto está a la derecha. Entonces se interpreta como disminuir a la izquierda, aumentar a la derecha. ¿Listo? Hay gente que, por ejemplo, en lugar de hacer esto, le dice que A y S sean disminuir y aumentar tamaño del pincel. Personalmente no lo recomiendo porque esas teclas manejan herramientas específicas. ¿Listo? Pero en últimas ustedes tienen la libertad de hacer ese tipo de cambios en la interfaz. Es un cambio que se hace en 20 segundos. Otra vez, por si alguien de pronto se distrajo, vamos a menú edición, vamos hasta el final del menú edición, buscamos métodos abreviados de teclado y menú, nos aseguramos que aquí diga herramientas, vamos hasta 2/3 o más, no, es como 4/5 del scroll y buscamos disminuir y aumentar tamaño del pincel. Yo no he dibujado prácticamente nada, pero ese truco que les acabo de pasar es un salvatiempo, como no tienen idea. La diferencia entre rápidamente evaluar la, la, ¿cómo se dice? Rápidamente evaluar el calibre de la línea versus, ¿cómo se dice? Dejar como al azar el calibre de la línea. Es decir, que yo pueda rápidamente inspeccionar y decir, no, esta no. Un poquito más gruesa, listo, esa es la que es. En lugar de decir clic derecho, seleccionar, trazar, no me sirve, clic derecho, seleccionar otra vez, trazar, presionar control Z. Eso es importante que lo tengan presente, que poco a poco, ustedes pueden decir, la diferencia entre esto y hacer esto podría ser de 5 segundos, de 10 segundos. Pero en una jornada de 1 hora, de 2, de 4, de 8 horas, de 10 horas, todo eso se va acumulando. Y solo estar seleccionando pinceles o seleccionando líneas puede ser media hora de trabajo perdido. Eso lo he visto de verdad, ¿listo? Entonces, nos pregunta Mariana qué reemplaza A y S en lugar para no usarlo. La tecla A activa la flecha de selección y la tecla S activa el tampón de clonar, que es una herramienta, por ejemplo, para limpiar fotografías o limpiar, si ustedes tienen el tampón de clonar hace esto. Lo seleccionamos, presionamos Alt para seleccionar un área de la imagen y esa área la vamos a clonar en otra parte del lienzo.
en este momento parece como, ah, bueno, es como un truquito y ya, pero por ejemplo, si ustedes escanean un dibujo, sobre todo si es a lápiz, que está lleno de grises, y hay áreas que quedaron muy sombreadas, entre otras cosas que pueden hacer, pueden utilizar el tampón de clonar para llevar áreas limpias a áreas sucias de esos lienzos. Yo de hecho tengo un tutorial en Avatar, tanto para las clases de bocetación como de previsualización, que se llama la edición de un dibujo análogo en Photoshop. Es un video como de 1 hora, si les interesa cómo escanear bien o fotografiar bien y luego limpiar y editar en Photoshop. Es un videito que puede ser muy útil. ¿Listo? Entonces nada, punto y coma, o coma y punto más bien, nos ayudan a tener esa limpieza o esa eficiencia, perdón, dentro de nuestro trabajo de dibujo. Entonces, démosle un ratico más a este conejito, nos quedan menos de 15 minutos. Entonces, otra vez, utilizando líneas jerarquizadas que yo rápidamente puedo alterar en su tamaño mediante coma y punto o mediante la barrita lateral de mi tablet, yo voy a crear una serie de trazos y se van a dar cuenta que gradualmente se van a ir haciendo más oscuros, porque por ejemplo sobre la estructura preliminar del personaje puedo empezar a poner pistas como por ejemplo de atuendo, puedo hacer algunas correcciones de la estructura si creo que eso es adecuado, puedo ir poniendo más datos acerca de anatomía, puedo empezar a alterar la estructura pero más a nivel de sus formas más pequeñas. Todavía no hemos hablado de diseño y jerarquía de formas, así que no los quiero confundir con eso. Y supongamos que yo dijera, oiga, ¿sabe qué? Esto está chévere, pero yo creo que, por ejemplo, esta orejita se vería mejor si estuviera como más torcida y fuera más pequeña. Tengo que borrar con la tecla E de Eraser y esa es la única manera que va a funcionar. No, yo puedo presionar la tecla L para activar el lazo. Puedo encerrar el área que yo quiera modificar. Presiono la tecla V para activar la selección normal. Cambio esta mirilla, que es el punto de pivote, es decir, si está acá, miren cómo gira. Pero si está aquí, miren cómo gira. Entonces yo cambio esto, le puedo cambiar el tamaño, presiono Enter y ahora presiono Control D para deseleccionar. Dejemos esto escrito acá porque sé que dije varias cosas. E es el borrador. L es el lazo. Control más la tecla D elimina selecciones. Y cuando ustedes tengan una selección, es decir, estas áreas que tienen como esas chispitas, esas líneas punteadas que se van moviendo, cuando ustedes quieran modificar algo, pueden presionar el comando Control más la tecla T. Y esto es transformar. De hecho, transformar se puede aplicar en cualquier momento. Vamos a hacer aquí un pequeño cambio. Miren, literalmente yo puedo enclaustrar solamente las letras. Presiono Control T y solo voy a modificar las letras. Si en lugar de eso presionara Control T, lo que yo estoy modificando es toda la capa. Eso es lo importante a tener en cuenta, ¿no? Control T no aplica solo para selecciones, pero es más eficiente si se acostumbran a combinar el encerrar píxeles con áreas de selección junto con ese comando de transformación. Entonces creo que nos quedan 5 minutos o menos. Entonces lo único que voy a alcanzar a hacer yo es poner un último nivel de jerarquía. Entonces voy a poner, por ejemplo, algunas pistas de vestuario en este conejito. Vamos de pronto a dar algunas indicaciones también aquí. Esos brazos están como un poco desprolijos. Entonces fíjense que yo voy aumentando el calibre, no el calibre, sino la tonalidad del gris a medida que voy dando nueva información. Y hay maneras automáticas de hacer eso si utilizamos los llamados modos de fusión. Eso se los puedo mostrar en el siguiente stream. Por ahora simplemente quiero dejar claro esto. Tengo ya mi estructura preliminar, donde está este muy sencillísimo, simploncísimo prospecto de personaje. Tengo la capa Sketch 1. Voy a una nueva capa y a esa capa la voy a llamar Sketch 2. Y les muestro dos cositas. La primera es que yo puedo pararme en cualquier capa y aquí donde dice opacidad, hacer que esa capa sea menos opaca, más transparente. Pero ahí estoy haciendo un cambio editable. No la estoy convirtiendo en un gris más claro, la estoy visualizando como un gris más claro. ¿Para qué? Para que cuando yo llegue a mi línea final, esa línea no esté siendo como interrumpida por el gris de clave media
del boceto. ¿Listo? Eso es lo primero. Y lo segundo, la recomendación sería que vayan practicando la interacción entre línea gris, línea negra, línea semitransparente, línea opaca, línea delgada y línea gruesa. Esa es una manera como ustedes relativamente rápido pueden adquirir mecánicas adecuadas de bocetación y de dibujo digital. Y realmente la diferencia sería, si yo tuviera más tiempo, yo podría hacer un line art, pero literalmente nos quedan como 2 minutos de transmisión. José preguntaba, ¿cómo hice para opacar el boceto? José, mire, me paro en la capa. Primero recapitulemos qué es cada cosa. Sketch 2 es la línea negra. Sketch 1 son los apuntes y la línea gris del boceto. Se puede dar cuenta que dentro del panel de capas, el panel más importante de Photoshop, la opacidad de Sketch 2 es 100%, la opacidad de Sketch 1 es 24%, y yo de manera dinámica, o sea, yo aquí no estoy cambiando la línea, sino su presentación. Yo le puedo decir aquí 0%, esa línea no se ha eliminado. Miren que la miniatura muestra todavía que hay contenido. Entonces yo puedo alterar la opacidad, pero no estoy modificando de manera permanente la capa. En el siguiente stream voy a hablar mucho más de atributos editables, incluyendo modos de fusión, efectos, ¿cómo se llama esto? Objetos inteligentes, pero por ahora ya nos podemos ir despidiendo. No va a haber tiempo para hacer preguntas y respuestas. Entonces, simplemente recordemos un par de cosas. Estas actividades son completamente voluntarias. Este video se los voy a mandar máximo en 24 horas. Y pues nada, si algo repásenlo, cuéntenle a sus compañeros que esto existe. Si quieren, a mí la verdad me da igual. Eh, no envío con el que quiera participar o no quiera participar, estos son refuerzos. Yo aquí nunca voy a poner ni temas de clase, ni tareas, ni nada de eso, no corresponde. Estos simplemente son repasos o introducciones generales, específicamente para que los estudiantes de segundo semestre no lleguen tan crudos a arte digital, que es una cosa que a mí francamente me acongoja. ¿Listo? Entonces nada, así vamos. El tiempo que queda no es mucho. Ah, pero nos dice que quedan 7 minutos. No seamos dramáticos. Vamos a alcanzar a hacer algunos bocetos más de personajes, entonces vamos a ello. Les voy a introducir entonces aquí la idea de trabajar con y sin transparencia. Entonces, por ejemplo, yo puedo activarle opacidad según presión a esta línea de gris de clave media. Y lo que va a pasar, miren, aquí es la línea con semitransparencia. Miren que activé opacidad según presión. Y ahora desactivo opacidad según presión y miren cómo se ve. En efecto, estamos pasando de clave media más bien oscura a clave media clara mediante la activación de control de opacidad según presión. Entonces, ¿para qué hago esto? Para que estas primeras iteraciones de personajes que voy a empezar a explorar aquí puedan trabajarse de manera un poco más tranquila y que yo no tenga que estar alterando el gris. Simple y llanamente, a medida que yo voy dibujando, ese gris se va a ver cada vez más oscuro. ¿Listo? Entonces vamos a retomar aquí un par de temas que todo el mundo debería conocer, porque todo el mundo vio clase de bocetación y los que están en bocetación ya vieron ese tema conmigo. La idea de líneas envolventes para representar la volumetría de un objeto que eventualmente se está configurando en el cuerpo de un personaje. ¿Listo? Entonces fíjense, mis líneas son más bien desenfadadas y eso es una manera chusca de decir, miren esas líneas tan chambonas. Pero yo no estoy buscando aquí la estética de la línea, lo que estoy buscando es la concreción, la nitidez de la descripción en términos de forma y de volumen. Y si yo estoy logrando eso, que la línea no sea muy bella, no va a tener la menor importancia, porque no estoy buscando que lean un line art, estoy buscando que lean breve, un segundo prototipo de personaje siguiendo este giro como de animalito antropomorfo. ¿Listo? Entonces, eso es importante que lo tengan presente, sobre todo para los estudiantes de segundo semestre o los que ya se quieran meter así full en trabajo en digital. Tengan mucho cuidado si están cayendo en la maña, y eso es lo que es, de trabajar permanentemente desde líneas opacas, gruesas, lentas, rígidas y lentas. Porque si eso es lo que está ocurriendo, lo que se están haciendo es un daño en su eficiencia de tiempo, se están creando dolores de cabeza a corto y largo plazo. A corto plazo, pues van a estar trabajando muy mal en términos de la efectividad de su trabajo, y a largo plazo, otra vez, se les digo desde acá, se están haciendo un daño a su salud. No hagan eso, por favor. Entonces acostúmbrense a cultivar mecánicas de bocetación que sean correctas. Una línea lo más suave que puedan, líneas que empiezan siendo semitransparentes y poco a poco se van haciendo más y más opacas, más y más oscuras. Y pues tenemos la opción de trabajar o dentro de la misma capa o dentro de capas sucesivas
Y cualquiera de las dos puede estar bien para bocetación. Ya para un arte final sí sería bueno hacer una jerarquización de capas para que, por ejemplo, cuando vayamos a imprimir, qué sé yo, un cómic, pues no tengamos que ver al mismo tiempo las líneas de bocetación respecto a las líneas de line art. Pero buenas mecánicas está ligado a buenos hábitos y con frecuencia está ligado también a si uno es alguien más bien descuidado o si uno de verdad es como precavido y pone atención a clases y tutoriales y todo eso. ¿Listo? Entonces, esa sería como mi recomendación principal. Recapitulemos tiempo. Nos quedan 4 minutos. Si logro hacer un mejor boceto de personaje acá, me doy por bien servido. Entonces, recuerden por favor, ustedes leen mi interfaz de usuario y se pueden dar cuenta que tengo activada la opción opacidad según presión, pero algo que no quiero dejar que quede sin decir. Miren también otra vez mi barra de control y dense cuenta lo que está desactivado. El control de tamaño según presión está desactivado. Miren el tamaño que tiene el pincel y miren lo que pasa cuando yo trazo suave. Cuando trazo suave, en todo caso, la línea no está quedando de este tamaño tan grueso, sino queda más delgadita. ¿Por qué pasa eso? ¿No tendría yo que prender acá? La respuesta es no siempre, porque hay pinceles, sobre todo pinceles que tienen huellas específicas, que han sido preconfigurados o para que siempre tengan transparencia o no la tengan, siempre tengan control de tamaño según presión o no la tengan. Hay un panel importantísimo también, casi tan importante como capas, que es el panel de ajustes de pincel. Se activa con F5, pero hoy no lo vamos a ver. En una futura experiencia les voy a hablar un poco más de ese panel y les puedo mostrar cómo pueden ustedes crear sus propios pinceles. ¿Listo? Quedan 3 minutos. 2 incluso. Entonces creo que este line art ya es momento de irlo... O este line art no, este boceto es momento de empezar a convertirlo en otra cosa. Vamos a ello. Entonces vamos a ir a una capa nueva. Esto se llama Sketch 3. Nunca olvidemos la buena nomenclatura. En Sketch 4 voy a desactivar opacidad según presión. Voy a cambiar a línea negra. Pero de hecho hay un truquito que les puede servir. Cuando vayan a hacer sus line arts, bajen la opacidad a la capa de line art, no para que se vea gris en la versión final, sino para que no se pongan tan nerviosos al momento de dibujar. Yo pensé que era solo yo el que tenía esa maña, pero no es así. Varios amigos, incluso que son muy, muy pro, tienen también el hábito de cambiar la opacidad de la línea negra, otra vez, no para presentación final, sino para no sentirse como tan presionados por ver una línea negra, que eso es una cosa puramente psicológica, ¿no? Pero literalmente uno como que se tranquiliza más, uno se anima a dibujar un poco más rápido y con más serenidad y más eficiencia cuando uno no está viendo esa línea como tan perentoria ya marcada en negro. Pero otra vez, yo en cualquier momento puedo activar esto otra vez y me doy cuenta que mi línea se ve gris, pero no es en sí misma una línea gris. Creo que me quedó un minuto, en cualquier momento esta vaina se va a cortar, así que de paso pues ya aprovecho para que no sea así intempestivo. Les agradezco que tomen un tiempo de su sábado y de su puente además para asistir a estas cosas. Recuerden que estos eventos siempre son voluntarios. Aquí nunca va a haber ni notas, ni tareas, ni nada de eso. Esto está pensado simplemente para ayudarles un toque más. Ojalá les sirva. Si tienen alguna pregunta, pues la pueden mandar al correo. Por ahora ya nos quedan unos segundos. Me despido. Tengan un excelente sábado. Gracias, profe. Chao. Gracias, profe.